Muy buenos días, queridos estudiantes, los saludo muy cariñosamente desde mi casa. Espero se encuentren bien en sus respectivos hogares, con sus familiares y que ande todo bien por su hogar. Vamos a dar inicio a esta nueva semana, a esta nueva actividad de historia, la cual preparé para ustedes y bueno, la clase virtual que se va a subir a mi canal de YouTube para que puedan trabajar la guía. Recordemos un poquitito, nosotros en la última clase estamos estudiando cuáles fueron las causas que motivaron a las colonias americanas a buscar su independencia. Recordemos que por casi 300 años de historia, entre el año 1500, cuando llegan los españoles y se establecen en estas tierras, hasta el año 1800 más o menos, 1500, 1800, 300 años que los españoles se quedan en estos territorios, en gran parte de América, en Chile también, y traen sus costumbres, la religión, el idioma, e instauran este sistema de encomienda en donde un encomendero, ¿se acuerdan? Que era un soldado enviado por el rey de España, tenía estas misiones de evangelizar, enseñar el idioma y dar trabajo, entre comillas, a los nativos americanos. Y este sistema poco a poco empezó a cambiar la identidad americana y a transformarla a esta nueva identidad que es la que tenemos ahora. Cuando digo nueva identidad, porque muchas de las cosas que tenemos hoy en día no eran nuestras, sino que fueron instauradas en los tiempos de la colonia, estos 300 años. El idioma que estoy hablando ahora, la religión y muchas otras costumbres, fiestas y tradiciones. Y las que tenía América, las tradiciones precolombinas o prehispánicas, poco a poco y lamentablemente se fueron perdiendo. Eso es lo que estamos estudiando. Pero entre el 1500 y el 1800, cuando vamos llegando al año 1800, empieza a suceder algo en gran parte de América, y es que las colonias americanas, los países hoy en día, empiezan a aburrirse de estar al mando de un rey de España y empiezan a buscar su camino de la libertad o su camino de la independencia o su proceso emancipador, como también se llama. Y en eso, ¿cierto? Para que esto ocurra, la historia la divide en dos tipos de causas. Están las causas externas y están las causas internas. La clase anterior, nosotros hablamos de cuáles fueron las causas externas que ayudan a que las colonias americanas empiecen a buscar su independencia. Cuando digo externa, me refiero a sucesos históricos o acontecimientos históricos que ocurrieron fuera de América o fuera de Chile, porque nos estamos centrando acá en el país de Chile. Por eso son externas, porque ocurren fuera. Y la clase anterior hablamos de la Revolución Francesa, ¿cierto? Que de alguna otra manera ayudó con el ejemplo a América de ir sacando los reyes, el movimiento de la Ilustración, un movimiento cultural, un movimiento de personas más eruditas, que les gustaba la lectura, y a través de la lectura se dieron cuenta de cosas que podían cambiar. De ahí hablábamos de la prisión del rey Fernando VII, del rey de España, por Napoleón Bonaparte, y como el rey de España era el rey de Chile, Chile aprovechó la instancia que el rey estaba prisionero para empezar a buscar su independencia. En América también se liberan de los españoles los argentinos y se liberan del reino de Inglaterra a Estados Unidos. Y esto también sirvió como ejemplo para Chile. Esas eran las causas externas. La clase de hoy día vamos a hablar de cuáles son las causas internas que ayudan a nuestro proceso de independencia. Miren la diferencia. La clase anterior estudiamos causas externas. Las causas externas son todos los sucesos que ocurren fuera de Chile, en cualquier parte del mundo, pero que ayudan aquí a las colonias americanas a buscar su independencia. Si nosotros observamos el mapa aquí, y este mapa me va a mostrar que acá tengo Chile y gran parte de América, esto es América, el continente, gran parte de América, sobre todo la parte de América Central, de América del Sur, digo, a la excepción de Brasil, pertenecían a España, y España está aquí al otro lado. Entonces, estas colonias americanas, que hoy en día son países, empiezan a buscar su independencia de España, que está por acá, y aquí es cuando están las causas externas e internas. Y nosotros hoy día vamos a hablar de las causas internas que ayudan a nuestro proceso de independencia. Vamos a empezar con el PowerPoint para que podamos iniciar esta actividad. Les preparé un PowerPoint como de costumbre para que podamos conversar un poquitito más fácil. Entonces, la clase de hoy día vamos a estudiar las causas internas del proceso de independencia. Sucesos que ocurren dentro de Chile que ayudaron o fomentaron o motivaron a las personas de aquel entonces para poder buscar su anhelada independencia después de haber estado 300 años bajo el dominio español.
paréntesis, esos 300 años es el periodo colonial, ¿ya? A ver, entonces ya podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se llaman causas internas? Y la respuesta sería, se llaman causas internas porque fueron sucesos que fomentaron, motivaron la independencia y que ocurren dentro de Chile. Acá coloqué dos imágenes con rojo Chile, entonces las causas que yo les voy a comentar ahora ocurrieron dentro de nuestro territorio y la guía anterior fueron causas externas que ocurrieron en distintas partes del mundo. Eso debo tener claro para poder entender de qué se trata lo que les voy a comentar ahora. La clase pasada, ¿cierto? Aprendimos las causas externas, que aquí están, yo ya se las mencioné, y de eso se trató la guía, ¿cierto? Que usted tuvo que haberme enviado. Causa interna número 1. Partamos. ¿Cuáles fueron las cosas que les molestaban aquí a los chilenos en los tiempos del proceso de independencia? Mire, la causa interna número 1 es que la gente aquí se empieza a aburrir de este sistema social, de este sistema piramidal. Cuando digo social, me refiero a cómo comparte la gente, a cómo vive la gente, a cómo se relaciona la gente. Eso es lo social. Por eso muchas veces la gente dice, no sé, por ejemplo, esta persona es súper antisocial y hace mención a personas que quizás no le gusta compartir con otras personas. Entonces cuando hablemos de lo social nos vamos a referir a la gente, al entorno. En los años 1800 por ahí, o finales de los años 1700, la gente se empieza a aburrir que la sociedad esté ordenada en forma piramidal, de pirámide. Eso quiere decir que las personas estaban separadas por grupos. Mientras más arriba de la pirámide estoy, más poder tengo. Y mientras más abajo de la pirámide estoy, menos poder tengo. Por esa razón, cuando se ordena la sociedad en forma de pirámide, se hace en pirámide porque da a entender que en la parte de arriba la pirámide es más pequeñita, por ende en esa parte entra menos gente. Y si la gente que está arriba de la pirámide tiene más poder, hace mención a que muy poca gente concentra un poder y la gente que está abajo de la pirámide, donde entra más gente, es la gente que muchas veces tiene que acatar las indicaciones de los que están arriba, o sea, de los pocos. Este sistema piramidal comienza a aburrir aquí dentro de Chile porque los españoles, ellos se colocan en la cima de la pirámide, por ende son las personas que tenían el poder. Debajo de los españoles encontramos a los criollos y los mestizos. Esta palabra la vamos a incluir automáticamente en nuestro diccionario mental. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles, pero que habían nacido aquí en Chile. Mamá español, papá español, pero nació aquí en Chile. Por ende no podía estar en el grupo de los españoles netos arriba, porque ellos habían nacido en España y ellos habían venido a nuestras tierras. Por eso los españoles se ubican en la parte alta de la pirámide y los criollos, que eran sus hijos, un poco más abajo. Después, en el tercer eslabón de la pirámide, encontramos a los indios nativos, o sea, los que vivían aquí en Chile, los americanos, los que habían estado siempre en estas tierras. Y estos generalmente cumplían el rol del trabajo, o eran los peones de los que estaban un poco más arriba. Y acá abajo tengo los negros y los mulatos y los esclavos, ya que vamos a comentar un poquitito más sobre ellos y por qué razón estaban en la parte baja de la pirámide. Este sistema se conoce como el sistema de grupos sociales. Cuando digo grupo social, me refiero a que uno está predestinado en el grupo que nace. Ejemplo, si aquí nace un niño dentro de este grupo, siempre va a estar en este grupo. No hay posibilidad de que pueda subir a los grupos más arriba. Por eso son grupos sociales. Si una persona tuvo la mala suerte de nacer en el último eslabón de la pirámide, toda su vida va a vivir en este eslabón. Eso produce otra cosa, eso produce el sistema de castas. Sistema de castas se refiere a que yo tengo una posición de por vida. Si yo tuve la suerte de nacer aquí, toda la vida voy a estar en un buen grupo. Eso es un sistema de castas, que estoy predestinado de por vida a un grupo social. Este sistema de grupos sociales hoy en día, el año 2020, ya no existe. Ya no existe un sistema de grupos sociales. Hay gente que dice que se cambió por algo peor, que son las clases sociales. La diferencia entre grupo y clase social es que el grupo social es donde yo nazco, ahí me quedo para siempre.
esto, que aburre en aquel entonces o en los tiempos que estamos estudiando. Hoy en día las clases sociales, una persona puede nacer en una familia extremadamente pobre, pero si la persona tiene ganas de salir adelante y se le dan las posibilidades, puede ir cambiando de clase social, ¿me entiendes? Antiguamente en los grupos sociales no, tú te quedas en el grupo en el que estás. Esto comienza a aburrir a la gente en Chile porque encuentran injusto que los españoles, que eran los que habían llegado desde lejos, tengan las mejores posiciones en tierras que antiguamente no eran de ellos. Y los indios nativos, que habían estado siempre en estas tierras, tengan que trabajarle a ellos. Y más encima de por vida. Entonces este sistema social, esta pirámide social, este sistema de grupos sociales es la primera causa interna. Si nosotros seguimos estudiando, aquí dentro de nuestras tierras se produce el mestizaje. Acá dice mestizaje en América, pero no estamos centrando en Chile. Bueno, Chile es americano. El mestizaje en América porque empieza a producirse todo un tema de etnias, de mezclas de etnias. A ver, voy a explicarlo de una manera más clara. Un español, estando aquí en Chile, se relaciona con una nativa indígena, tienen un hijo. Entonces la persona que nace ahora por sus venas tiene sangre española y sangre nativa americana. Por ende su hijo está dentro del grupo del mestizo. Entonces el mestizo es hijo de español más indígena. Ahora, la mezcla entre un español y un africano da a un mulato. Profesor, ¿por qué africano si África no es en otro continente y no estamos aquí? Bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Muchos españoles cuando venían a estas tierras traían desde el continente africano a personas quienes lamentablemente los traían como esclavos. Entonces ahora el barco, cuando quiere cruzar el océano Atlántico de España para llegar a América, a Chile, viene con españoles, coloquemos unos esclavos africanos, vamos al continente, los esclavos africanos se bajan en nuestro continente, se bajan en Chile y por alguna razón, ¿cierto? Un español se pudo haber relacionado con una africana y el niño nació aquí en Chile y es un mulato. También se produce la otra mezcla entre africano e indígena o nativo americano y eso da la mezcla a un sambo. Por esa, disculpen. Por esa razón nuestro continente es diverso en etnias o en razas, como se decía antes, porque tenemos mestizos, mulatos, zambos. Todo esto se produce en los tiempos, ¿cierto?, del periodo que estamos estudiando. Además, bueno, empiezan las enemistades entre los criollos y los mismos españoles, porque los criollos también, ellos querían tener cierto poder, pero no podían porque estaban un eslabón más abajo que los españoles. Entonces aquí se empieza a armar todo un tema social. Y este tema social fue como una bomba que empezó de a poquitito a aprenderse, y en cualquier momento podía estallar. Y las diferencias eran bien marcadas, hasta en la forma de vestir. Se notaba en qué grupo pertenecía. El grupo de los españoles obviamente vivían en las mejores casas, en las mejores haciendas. Los criollos no vivían mal, pero no tenían los mismos beneficios o los mismos privilegios que los españoles. Si seguimos más abajo en la pirámide, los nativos americanos o los indios, como lo llamaban, ya no tenían tantos beneficios como los que están arriba. Y los de abajo en la pirámide, los esclavos, lamentablemente no tenían ningún tipo de privilegio. Entonces este sistema de grupo social empieza a aburrir. La causa interna número 2, pasemos a la 2, la 1 eran los grupos sociales y este tema que se armó. La causa interna número 2 habla de un sentimiento de pertenencia. Por eso coloqué esta foto de América del Sur con las banderas respectivas. ¿Por qué? Porque, bueno, estos tiempos aún no eran naciones libres, por ende aún no habían banderas, pero quise mostrar este ejemplo dando a entender de que el sentimiento de pertenencia, así vamos a llamar a esta causa interna, es cuando yo quiero algo, y ese algo que yo quiero, yo lucho por ese algo. Es cuando yo quiero un lugar, un territorio, quizás a algún grupo de personas, algún grupo de música, no sé.
El sentimiento de pertenencia es cuando yo quiero algo y lo quiero de verdad y yo por eso lucho. Entonces aquí en Chile, ¿cierto? La gente que ya había nacido aquí, llevaba mucho tiempo acá, encontraba injusto que tengan que depender de un rey que está al otro lado del mundo, que el rey nunca vino para acá, pero había que hacerle caso. Y este rey tenía aquí a sus españoles quienes controlaban todo. Y por ese amor que yo tengo por Chile, yo voy a luchar por estas tierras para sacar a esta gente y nosotros quedarnos en nuestras tierras. Ese sentimiento de pertenencia empieza a aumentar en los nativos, en los indios, como los llamaban, y en un grupo importante de criollos también, para empezar a buscar su independencia. Oiga, profesor, ¿y por qué los criollos, si los criollos eran hijos de los españoles, ellos no tendrían que estar en el bando de los españoles? Sí, pero recuerden que el criollo había nacido en esta tierra, y el hecho de nacer en esta tierra también empieza a formar un sentimiento de pertenencia. Repasemos. Causa interna número 1, el sistema de los grupos sociales, la pirámide social. Causa interna número 2, el sentimiento de pertenencia, el amor por mi tierra, y por ese amor yo lucho. La causa interna número 3 es que los puestos políticos más importantes dentro de Chile y dentro de las colonias americanas eran ocupados por los españoles. O sea, un criollo o un nativo o indio no podía optar a un puesto político o un trabajo importante. ¿Por qué? Porque los mejores trabajos se los daban a los españoles y sobre todo los trabajos políticos que eran los que organizaban las colonias. Entonces esto también los nativos y los criollos lo encuentran injusto porque siempre lo mejor o los mejores privilegios recaen en el grupo de los españoles. En una próxima clase vamos a hablar de cuáles eran los puestos políticos. Por ejemplo, estaba la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, estaban los virreinatos, las audiencias, el consulado, los cabildos. Muchos de estos roles políticos o estas instituciones políticas hoy en día siguen en la actualidad, pero con otros nombres. Por darle un ejemplo, el cabildo era la institución que ordenaba ciertos sectores o ciertas ciudades. Hoy en día un cabildo podría ser... No, disculpen, sí, pues los cabildos, hoy en día los cabildos perfectamente podrían ser las reuniones de las juntas de vecinos. El virreinato ya era el más poderoso de todos porque era el que controlaba gran parte de las colonias. La Casa de Contratación regulaba todo lo que entraba, ingresaba a través del comercio, en fin. Ya llegará el momento que hablemos de los puestos políticos y sus roles, pero aquí lo importante es que es una causa interna porque los puestos políticos y los más importantes eran ocupados por los españoles. Todo esto genera, ¿qué cosa? Un descontento y un desorden. ¿Por qué? Porque la gente empieza a reclamar que hasta cuándo vamos a estar en esta injusticia, hasta cuándo nosotros vamos a ser los subordinados, los peones de los españoles, siendo que nosotros siempre hemos estado en estas tierras y los que llegaron fueron ellos. Y este desorden empieza a gatillar lo siguiente. Miren esta bomba que está aquí. Vamos a imaginarnos que si la llama llega aquí, la bomba va a explotar. Partamos por las causas internas. Voy a prender la bomba, grupos sociales, la bomba empieza a avanzar, sentimiento de pertenencia empieza a avanzar, puestos políticos empieza a avanzar, desorden social empieza a avanzar. Sumémosle las externas de la clase anterior: Revolución Francesa, Ilustración, prisión del rey Fernando VII, independencia de otras colonias que sirven como ejemplo, y en Chile la bomba explotó. Y aquí ya empieza una guerra, la guerra por la independencia. Pero para que lleguemos a que esta bomba explote, tuvieron que haber ocurrido las causas externas y las causas internas. Y aquí empiezan a formarse líderes dentro de los territorios que empiezan a trabajar y a luchar por la independencia. Por eso en las siguientes guías vamos a hablar de 3 próceres importantes en la historia: Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, que fueron personas que destacaron dentro de este periodo en la lucha de la independencia, ¿cierto?, de Chile. Así que esto se viene ahora. Yo les aseguro, cuando hagamos la clase de Bernardo O'Higgins van a querer mucho a Bernardo O'Higgins. Después, cuando hagamos la de Carrera, van a decir no, mejor Carrera. Luego, cuando hagamos la de Rodríguez, van a decir no, mejor Rodríguez. ¿Por qué? Porque estos 3 personajes fueron importantes. Así que lo que se viene ahora en las clases virtuales, yo les aseguro que les va a gustar. Vamos a conocer una radiografía de Chile, de su historia. Así que los que tengan tiempo, después les voy a dar otras indicaciones, porque vamos a ver algunas películas también de la saga Héroes que se grabaron para el Bicentenario, el 2010, que narra muy bien la historia. Así que después les voy a contar de qué se trata esto.
Entonces, pregunta, usted responda en su casa que me está escuchando. Dígame si es verdadero o falso. ¿La independencia de Chile es un proceso multicasual? Multicasual, muchas causas. ¿Tuvieron que ocurrir muchas causas para que la gente en América empiece a buscar su independencia en Chile? Por supuesto que sí. Todas las causas externas, todas las causas internas, por ende esto es verdadero. Lo que usted va a tener que hacer son 4 preguntas, nada más que eso. Si usted gusta, las copia en su cuaderno, le saca una foto, me las envía, ¿ya? Como le sea más fácil. Estas preguntas son así. Dice, una de las causas internas fueron las desigualdades sociales, ¿cierto? La pirámide social. Pregunta, ¿hoy en día aún existen desigualdades sociales? ¿Cuáles? Señala y explica 2. Yo quiero que usted diga, claro, en los años 1800 habían desigualdades sociales, pues estas pirámides, injustos. Hoy en día, 2020, ¿tendremos desigualdades sociales? ¿Habrá cambiado un poco este tema? Busque 2 y me las fundamenta, no está difícil. La pregunta 2 dice, de las causas internas estudiadas, la de esta clase, ¿cuál consideras que fue la más crítica, la más grave desde tu punto de vista y por qué? La pregunta 3 dice, hoy en día Chile es una nación libre, ¿consideras que somos libres en un 100%? Hoy en día Chile es una nación libre, ya se independizó de los españoles del tiempo que estamos estudiando, pero bajo tu respuesta, bajo lo que tú pienses, ¿consideras que somos un país realmente libre? ¿Por qué? Sí, profesor, somos libres. ¿Por qué? No, profesor, no creo. ¿Por qué? Me lo fundamenta, ¿ya? Esto me gusta leer porque es su punto de vista. La pregunta 4 dice, ¿conoces algo sobre nuestros próceres de la independencia? ¿Qué sabes o recuerdas de ellos, de los que nombré anteriormente? Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, si conocen otro. Ahora si no se acuerdan de nada, coloquen no me acuerdo de nada, o me acuerdo de esto, o algo sé. ¿Por qué? Porque es lo que viene ahora, así yo sé de dónde agarrarlos para la siguiente clase. Así que chiquillos, ánimo, ánimo, entusiasmo. Este profesor es uno de los primeros que tiene ganas de volver al colegio, así que con todo el entusiasmo, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Esta clase ahora se sube a mi canal de YouTube para que usted, si gusta, se suscribe, deje un comentario, la comparta para que les ayude, ¿cierto? Y nos ayudemos entre todos. Así que nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.